Bien, nuevamente un cordial saludo a todos mis hermanos y en especial al cuerpo pastoral de cada iglesia, igualmente cada directiva que estoy presente, los hermanos diáconos, los que tienen ancianos, líderes de escuela dominical. El Señor les continúe bendiciendo y gracias también porque Dios nos da esta oportunidad de edificarnos mutuamente en el conocimiento de la palabra del Señor. Y ya todos sabemos el lema que nos convoca, en que nos dice que la iglesia es ¿qué? Columna y baluarte de la fe, de la verdad. Y a seguir hablando hoy, pero enfocándolo hacia la parte del liderazgo. ¿Por qué? Sabemos que existe un código de construcción. Ustedes están haciendo aquí un reforzamiento de las columnas, de las bases para poder hacer un segundo piso, están haciendo todo lo necesario y hay un código de construcción. Ese código marca que unos estándares que se deben cumplir, porque si no se cumplen esos estándares se asume ¿qué cosa? Un riesgo de que de pronto las columnas no soporten el peso y entonces el edificio se venga abajo. Y ayer veíamos que la iglesia no solamente es la institución, sino que son ¿quiénes? Nosotros. Nosotros somos la iglesia. Y una promesa del Señor es que aquellos que hemos administrado bien, entonces seremos columna, ¿sí? En la nueva Jerusalén. ¿Qué quiere decir con eso? Que nuestra vida cristiana es la que ayuda a sostener también el edificio. Y que usted como líder, ya sea en la parte de la dirección de la iglesia, como pastor, como diácono, como anciano, como profesor de escuela dominical, cualquier ministerio que tenga, usted sostiene, ayuda a sostener a muchos que están comenzando a correr la carrera de la fe. Pero si no cumplimos los estándares, ¿qué pasa? El edificio colapsa. La iglesia se viene abajo. Muchos creyentes caen, se golpean fuerte, se escandalizan y muchos fallecen en su vida espiritual y no quieren saber nada más del Evangelio, debido a que sus columnas no cumplieron los estándares para sostener el edificio espiritual. Vamos entonces a orar para comenzar nuestra meditación de esta noche. Padre Santo, rogamos que tu Espíritu nos guíe al meditar, Señor, en tu palabra, que abra nuestro entendimiento y queremos disponer, Señor, todo nuestro ser, nuestro entendimiento, nuestra voluntad, todo nuestro ser, Señor, para hacer y cumplir conforme a lo que está escrito. Queremos ser de apoyo también para otros hermanos, compañeros en el ministerio, que probablemente están pasando momentos angustiosos, difíciles, pruebas difíciles en sus hogares, con sus hijos, aún como pareja, pero no se atreven a decir nada por temor a ser tildados, por temor a ser de pronto excluidos de un ministerio, y rogamos que podamos sacar aquí herramientas suficientes y fuertes para apoyarnos el uno al otro en esta labor que nos has encargado. Gracias, Padre, por cada pastor, por cada anciano, por cada diácono, por cada uno de los que desarrolla un ministerio dentro de tu iglesia, que podamos estar ajustados a estos estándares que tú pides de cada uno de tus hijos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, entonces como decíamos, la iglesia, le dice Pablo a Timoteo, esto te escribo con la esperanza que iré pronto a ti, y si no fuere tan pronto, para que sepas cómo te conviene comportarte en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios vivo, columna y apoyo de la verdad. Y nos dice también ahí en el capítulo 2, versículo 4 de 1 Timoteo, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Ya dejamos establecido qué es la verdad desde el punto de vista bíblico. Y vamos ahí también en Timoteo, 1 Timoteo capítulo 6, versículos 3 al 5. Dice la palabra del Señor: si alguno enseña otra cosa y no asiente o no está de acuerdo a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo
y a la doctrina que es conforme a la piedad, es hinchado o está envanecido, no sabe nada, y enloquece acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, maledicencias, malas sospechas, porfías de hombres corruptos de entendimiento. ¿Hombres qué? Corruptos de entendimiento. ¿Y qué más dice allí? Privados de la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, privados de la verdad, que tienen la piedad por ganancia deshonesta. Dice, apártate de los tales. Entonces, aquí Pablo nos va a hablar de algo fundamental, y es que hay unos hombres que viven la verdad y otros que están privados de la verdad, porque ya sabemos qué es la verdad, ya hablamos que es la verdad, no es una verdad relativa, para nosotros es una verdad firme, es un referente firme. Pero nos dice también aquí Pablo, es que la verdad no solamente es una declaración doctrinal, no, yo sé la verdad, yo sé cuál es la verdad, ¿sí? No es solamente saber la verdad, no es simplemente una declaración doctrinal, sino que también es una experiencia de la vida. Y por estas razones, entonces Pablo nos dice ahí en ese capítulo 6, versículos 3 al 5, que hay personas que viven en la verdad y hay personas corruptas de entendimiento, privadas ¿de qué? De la verdad. No viven la verdad. Entonces no solo consiste en declarar y creer la verdad, sino en ser coherentes con la verdad que estamos enseñando. Más aún nosotros, ser coherentes con la verdad que se está enseñando. Dice Juan 3, 20 al 21, todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz y no viene a la luz. ¿Para qué? Para que sus obras no sean redargüidas. Pero el que obra o practica la verdad, dice Jesucristo, viene a la luz para que sus obras sean manifiestas, que son hechas en Dios. ¿Sí? Entonces, nosotros como líderes tenemos una gran responsabilidad. Todos los que participamos en el liderazgo de la iglesia, somos los primeros que somos llamados a practicar y vivir en esa verdad de lo que creemos. No podemos aislar el conocimiento de la práctica y de la vivencia. ¿Sí? Por eso Pablo juzgaba a algunos en su tiempo, y en especial del judaísmo. Y aquí voy a parafrasear un texto bíblico que ustedes conocen, que está en Romanos capítulo 2, del 17 al 24, y dice, he aquí tú tienes el sobrenombre o el apodo de cristiano evangélico, y estás reposado en la Biblia, y te glorías en Dios, y sabes su voluntad, y apruebas lo mejor instruido en la palabra de Dios, y confías que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, enseñador de los que no saben, maestro de niños, que tiene la forma del conocimiento y de la verdad de la palabra de Dios. Y entonces aquí hay una recriminación de Pablo, y nos diría a nosotros en nuestros días, tú pues que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? Eso es fuerte. Eso es una cachetada que Pablo nos da, nos llama y nos dice, venga un momentico, venga, es que usted tiene que ser coherente con lo que enseña. ¿Sí? ¿No te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar y de robar, ¿enseñas el evangelio de la prosperidad, robando y estafando a otros? ¿Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras? ¿Tú que abominas los ídolos, cometes sacrilegio? ¿Tú que te jactas en la palabra de Dios, infringes la palabra de Dios deshonrando a Dios? Esta es una cosa fuerte de parte de Pablo. Esta es una declaración que desafortunadamente hoy en muchas iglesias es una triste realidad por parte de sus líderes. Yo espero que esas cosas no estén sucediendo acá, pero es una triste realidad. Y por eso es que muchos líderes hoy día vemos que escandalizan no solamente a la iglesia del Señor,
sino que escandalizan aún a los incrédulos, y muchos incrédulos no quieren saber nada del Evangelio. Aún a nosotros como pastores en ocasiones puede darnos cierto grado de vergüenza decir, cuando le preguntan, ¿y usted qué es? Y uno dice, ¿será que digo que soy pastor? Y lo digo por experiencia propia. ¿Por qué? Porque hay otros que abusan, estafan, explotan a la iglesia, son inmorales, viven una vida totalmente escandalosa, y entonces las personas del mundo, cuando usted dice, sí, yo soy pastor, inmediatamente lo asocian con eso. Entonces le toca a uno hacer aclaraciones y explicaciones, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya el nombre pastor, el título pastor está devaluado. Por eso nosotros debemos mantenernos como unos líderes en tener un testimonio fiel en medio del mundo. ¿Cuántos pastores, líderes, ancianos, diáconos son acusados de escándalos, de abusos, de pleitos, de desfalcos y cuántas cosas más? Entonces, hoy tenemos que hablar de ética y moral en la iglesia, en los líderes de la iglesia. Y la ética en general es el estudio científico de la vida moral humana, determinada por su ideal en su forma verdadera. Pero esa ética general lo que busca es tener un ideal, pero sin tomar en cuenta a Dios ni a su palabra. Es decir, el hombre es un ser moral y por sí mismo puede vivir un ideal de beneficio para sí mismo y para los demás. Sacar unas normas, unas leyes, que es lo que plantea la filosofía. Dicen también esta definición, el estudio de la ética tiene la tarea de buscar la verdadera norma o regla para la vida moral humana. Su meta es determinar un criterio objetivo de lo bueno, al cual todos los hombres como seres morales deben conformarse. Con esto vemos entonces que el estudio de la ética se eleva sobre el nivel de lo empírico o lo práctico, lo subjetivo, es decir, lo que pienso yo o no pienso yo, y sobre lo puramente descriptivo, y procura proporcionar un ideal de carácter objetivo y normativo. Eso es una definición entonces de lo que es ética en forma general. Pero ¿qué es la ética desde el punto de vista bíblico? Entonces decimos que la ética cristiana es aquella ciencia teológica que estudia la vida moral cristiana. La vida moral cristiana. ¿A la luz de qué? De la revelación de Dios en las Escrituras. Siendo este el ideal para la vida cristiana. Procura encontrar la manera por la cual este ideal puede realizarse en la vida del cristiano como agente moral en todas sus relaciones en la vida. Entonces la Biblia nos plantea muchos preceptos éticos. Y aquí quiero hacer un paréntesis, les hago un llamado a los líderes de la iglesia que estén encargados de la parte estatutaria. Comiencen a revisar sus estatutos, porque hay una serie de leyes actualmente en que si usted no tiene especificado en sus estatutos que usted cuando habla de moral se está refiriendo a la moral cristiana, entonces le pueden obligar a hacer cumplir lo que se llama hoy día la moral social. ¿Qué es la moral social? Aquello que es aprobado por la sociedad y la cultura, totalmente aparte de si usted está de acuerdo o no. Entonces si en su iglesia usted no va a casar personas del mismo sexo, tiene que especificar de que en su iglesia no se casará personas del mismo sexo porque va en contra de la moral bíblica, de la moral cristiana, y especifique moral cristiana. Si usted no lo hace, entonces le dicen, usted está obligado a hacerlo, tiene que casarlos, y si no lo hace, se va a la cárcel por discriminación. ¿Por qué? Porque usted va a ser juzgado conforme a la moral social aprobada por las leyes generales del Estado. Entonces comiencen a revisar, les hago esa sugerencia, y aquí cierro este paréntesis. A veces tenemos los estatutos y los tenemos por allá guardados, ¿no? Tenemos el estatuto, es que aquí nos guardamos, están allá guardados, sí, hay que revisar, constantemente hay que estarlo revisando. Entonces, entendiendo que la ética cristiana es esa ciencia que estudia la vida moral del cristiano, ¿sí?, ajustada a las Sagradas Escrituras, Pablo nos instruye
Y nos instruye cómo es la vida del líder, del cristiano, ¿sí? Cuáles son los ideales que debe seguir, ¿sí? Todo aquel que es llamado realmente al servicio cristiano, no sé si existen en sus formas de gobierno anciano gobernante, anciano docente, diácono, diaconisa. Desconozco, pero sé que en las iglesias bautistas en su forma general solamente existe el diácono, que asume funciones incluso de anciano, ¿sí? Y eso es respetable porque eso no es fundamental para nuestra salvación. Lo único que tenemos que saber es que quienes asumimos una responsabilidad de liderazgo en la iglesia debemos cumplir un perfil, unos estándares, porque de lo contrario el edificio se viene abajo. Entonces, en este capítulo 3 de Timoteo, Pablo nos habla de esos estándares de una manera puntual, principios morales que debe tener el líder cristiano. Pero muchos de estos principios, en muchas congregaciones, aunque son aquí específicos y los nombramos en Tito también, para muchos estos no son autoritativos para su vida. ¿Y por qué esos principios no son autoridad para su vida? Porque eso depende de qué concepción teológica tiene esa persona acerca de las Sagradas Escrituras y qué tipo de interpretación hermenéutica hace de las Sagradas Escrituras. Entonces, para algunos lo que está ahí, dice ahí la Escritura, para mí es lo que dice. Eso es lo correcto. Para otros no, lo que dice la Escritura y dice eso, pero para mí quiere decir otra cosa. Eso es otro cuento. No, es que para mí dice allí, pero es que eso debe estar ajustado a el tiempo cultural y social en que vivimos. Eso es otra cosa. Entonces, aquí tenemos que ver si la palabra de Dios es la autoridad para mi vida, y como declaramos en nuestra parte doctrinal, si realmente es la única regla de fe y práctica cristiana. Y si así aceptamos, diremos que entonces, conforme a la interpretación gramático-histórica y teológica, aceptamos los principios morales ahí descritos en todos los tiempos. ¿Sí? Esos principios son válidos para todos los tiempos. Entonces Pablo comienza diciéndonos allí en el capítulo 3 de Primera a Timoteo que si alguno quiere liderar en la iglesia, eso es una bendición, ¿sí? Pero es conveniente, presta atención a la palabra, hay cosas que convienen y hay cosas que no convienen, pero quien va a liderar, dice, es conveniente que quien va a presidir sea irreprensible. Los jóvenes ahí ya pueden comenzar a pasar ahí las diapositivas. Sea irreprensible. Es decir, que no tenga nada en qué ser acusado. Qué cosa tan interesante. Que usted no tenga la más mínima tacha en que tenga que ser recriminado como pastor, ni como anciano, ni como diácono, ni como diaconisa. Que usted no tenga nada en que ser recriminado o recriminada. Que usted no tenga nada en que ser reprendido. ¿Sí? Y Pablo decía, yo en cuanto a la ley soy fariseo y soy irreprensible en cuanto a la ley. Eso es una cosa que uno dice, Dios mío. Cuando usted lee la ley, la Torá y toda esa cosa y ve las exigencias de la Torá, Pablo dice, no tienen nada de qué acusarme. Soy irreprensible. No tengo defecto en cuanto al cumplimiento de la ley. Son palabras mayores. Cuando comenzamos a examinarnos a nosotros mismos. Entonces, dice aquí que es conveniente que en nuestra vida no seamos acusados de nada, ni recriminados, ni reprendidos, que tengamos una vida intachable. Yo tengo que preguntarme, porque recordemos que hablábamos en estos días que una necesidad urgente de la juventud y del mundo de hoy es encontrar referentes. Y decimos que nuestro referente únicamente es ¿quién? Cristo Jesús. Pero nosotros somos instrumentos para que muchos alcancen a llegar a ese referente.
Entonces, aquí es donde yo debo preguntarme si realmente soy ayuda para que otros lleguen a ese referente, o estoy siendo tropiezo, porque mi vida no es coherente con la verdad. Ahora, yo entiendo de que en ocasiones se coloca a la pareja pastoral allá arriba, ¿no? En un pedestal. Y se piensan que ellos no tienen problemas. Se dice que un día un pastor estaba en un supermercado y estaba comprando su papel higiénico y llegó un hermano y dijo: ay, pastor, ¿usted también? Sí, hermano, también. Le colocan allá arriba en un pedestal. No, los hermanos también tienen problemas con sus hijos, tienen dificultades en sus relaciones de pareja, tienen discusiones. Todo eso ocurre en la pareja pastoral y también ocurre en la pareja de los ancianos. Eso forma parte de la vida. Importante es cómo afrontamos esas cosas. Y aquí me gustaría que de este grupo, un día se decidiese formar una comisión para apoyarse en ustedes como parejas pastorales, en que solamente se reúnan las parejas pastorales para conversar y dialogar acerca de sus problemas, sus necesidades, sus motivos de oración, y que solamente sean privados de ustedes como pastores, porque ustedes necesitan el apoyo para que, como dice la Escritura, las hermanas que son esposas de pastor y que son ya más adultas y tienen más experiencia en su vida, puedan aconsejar a las más jóvenes, ¿sí? Y puedan haber un apoyo y una asesoría y un respaldo. ¿Por qué? Porque todos tenemos problemas. Nadie se escapa en este mundo de tener dificultades. La dificultad está, ¿cómo lo voy a afrontar? ¿Y a quién acudo? En ocasiones la pareja pastoral se encuentra sola resolviendo sus problemas y tratando de mantener una apariencia de piedad que en ocasiones puede convertirse tristemente en hipocresía, porque si falla en algo está la congregación observando para tildar, ¿sí? Ay, mire el hijo del pastor, mire la hija del pastor, y eso que es hija del pastor, mire que es, y vea lo que está haciendo, ¿sí? ¿Qué tal que no fuera la hija del pastor? ¿Qué tal que fuera? ¿Sí? Y los muchachos también se cansan de eso. Porque un muchacho joven, hijo de pastor, en ocasiones también tiene sus tentaciones, sus pruebas allá afuera, ¿sí? Usted la ha formado con unos principios bíblicos, pero él se enfrenta a una realidad allá afuera, donde hay una presión social de otros jóvenes, donde hay otras motivaciones para él querer realmente relucir también allá. Pero nosotros como pastores estamos tan ocupados en la iglesia, como vamos a ver ahora, que pensamos que nuestro hijo o nuestra hija no, y resulta que sí. Y cuando menos pensamos, que nos damos cuenta, ya es demasiado tarde, porque no tuvimos el apoyo de otra persona con la cual dialogar, de otra pareja pastoral con la cual dialogar, porque el pastor no puede ir a pedirle consejería al hermano o a la hermana fulanita o perencejita. Tiene que buscar un pastor o una pareja que pueda darle asesoría, apoyo, respaldo en oración, en silencio, en fe, y que sea realmente esa intimidad como pastores o como líderes de la iglesia. Entonces, es necesario realmente trabajar esta parte y es muy abandonada realmente hoy día a la iglesia. Prácticamente a los pastores y líderes se les deja a la deriva, porque se piensa que ellos ya tienen toda esa experiencia y todo ese conocimiento, pero la realidad es que en ocasiones también nos falta. Y ustedes, hermanos, tienen que aprender a ver a sus líderes, a sus pastores, como seres también sensibles, seres humanos que también tienen pruebas, tienen dificultades, tienen tropiezos y necesitan el respaldo de ustedes como congregación y también el respaldo de ustedes en oración. Pero aún así, aunque eso es una verdad, también se nos exige. Entonces, preste atención. Es conveniente que el pastor, el diácono, sea marido ¿de qué? De una sola mujer. Es que yo me divorcié y estoy buscando ahora con quién casarme. No puede ser diácono.
No puede ser anciano. Es que yo llevo 3 matrimonios y el que ahora tengo apenas estoy comenzando. No puede ser anciano, no puede ser diácono. Es que es un hermano muy consagrado en la iglesia y le gusta mover las sillas y cantar adelante. Y no puede. Y uno dice, ¿pero cómo así? Sí, es que no podemos darle oportunidad al enemigo, porque él va a meterse por allí para también sacar en cara. Es que usted dejó a su mujer. Entonces, ¿con qué autoridad usted viene a decirme a mí que yo no deje a mi mujer? Claro. Esta es una de las condiciones y a veces es duro, pero es una realidad. Marido de una mujer. ¿Sí? Monógamo. Algunos han traducido que se encuentre casado una sola vez. ¿Sí? Pero es que yo conocí del Señor cuando ya me había divorciado. Lo siento mucho. No puede. No puede ser diácono. No puede ser anciano. Porque le está dando cabida al enemigo para que hable mal del Evangelio, para que deshonre el nombre de Jesucristo. Y vamos a ver el por qué Pablo coloca esta como una primera condición. Decimos, pero ¿por qué tan drástico, Pablo? Es que yo vivo en unión libre y no me he casado todavía, pero soy anciano de la iglesia. Lo siento mucho. No puede. Defina su situación y después veremos. ¿Y por qué eso lo dice Pablo? Miremos allí. ¿Qué dice Pablo? Primero que todo vemos que es la monogamia, ¿no? La monogamia hace referencia a la exclusividad durante el tiempo que dura la relación. Soy exclusivo para ella. Soy exclusivo para él. Antes de eso, no se me quite la diapositiva todavía. Entonces nos dice una reciprocidad desde el punto de vista emocional y sexual. Y preste atención. Por tanto, la fidelidad es un valor fundamental en este vínculo afectivo. De aquí entonces está el detalle. ¿Por qué el Señor exige que quien le representa tenga una relación monogámica? ¿Por qué? ¿Cuál es esa exigencia? ¿Qué es lo que sucede allí? Entonces vamos que dice la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor allí que la relación matrimonial es figura, como dice Efesios, de la relación de fidelidad, lealtad y entrega. ¿De quién? De Cristo con su iglesia. ¿Sí? Entonces usted en su relación de pareja y como cabeza de la iglesia y líder de la iglesia, ya sea como pastor, anciano, diácono, está representando la fidelidad, la lealtad y la entrega de Cristo a su iglesia. Por eso usted no puede ser marido de más de una mujer, porque Cristo fue fiel y leal a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y eso nos lo dice allí Efesios. Y ustedes lo han leído eso muchas veces, Efesios 5, 21 a 23. Pero eso lo leemos y no lo entendemos. Y dice allí, miren, sujetados los unos a los otros en el temor de Dios. Las casadas, la iglesia, estemos sujetas al marido como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza ¿de quién? De la iglesia. Mire que lo está comparando, está diciendo perfectamente. Cristo es la cabeza, perdón, el hombre es la cabeza de la mujer como Cristo es la cabeza de la iglesia. Así de claro. Y Él es el que da la vida al cuerpo. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo esté sujeta a su marido. Maridos, amad a vuestra mujer, así como Cristo amó a su iglesia, como asimismo sus mismos cuerpos, porque el que ama a su mujer, asimismo se ama. Porque ninguno aborreció
jamás a su propia carne, antes la sustenta, la regala, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo y su carne y sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, se llegará a su mujer, y, ¿qué más? Serán los dos. Y ella una entrega total a su esposa, porque usted también en su relación de pareja está representando la unión de Cristo con su iglesia. Eso no es nada más para ustedes, es para todos. Tenemos pareja. Pero presta atención, este misterio grande es. ¿Cuál es el misterio? Ahora vamos a hablar del misterio. Mas digo esto con respecto a ¿quién? A Cristo de la iglesia. Cada uno empero de vosotros de por sí, y aquí simplemente se piden dos cosas sencillas, dos cosas muy fáciles. Respeten a su marido. No más, no le pide nada más que eso. Dos cosas muy fáciles. Aquí no le están diciendo mujer, ame a su marido. No, le están diciendo mujer, respete a su marido. ¿Sí? Y no le están diciendo mujer, hombre, respeta a su mujer. No está diciendo ame a su mujer, porque si usted la ama, la respeta. ¿Sí? Entonces, dos palabras muy fáciles que tenemos que aprender de memoria: amor y respeto. Si existen esas dos cosas, funcionan. Pregúntese usted, como varón, ¿cómo se siente respetado? Y cuando usted se responde a esa pregunta, dígale a su esposa: mira, yo me siento respetado cuando sucede esto, esto y esto. Y usted, mujer, pregúntese: ¿cómo me siento amada? Y cuando usted sepa cómo, ya usted verá que tiene a su marido aquí y usted tiene a su mujer aquí. ¿Sí? Dos cositas fáciles, una pequeña fórmula. Pero bueno, entonces, ¿qué más nos dice la palabra de Dios? Continuemos allí con ese misterio del cual habla Pablo. Romanos 7, del 1 al 6. Y Pablo está hablando de ese misterio que nos habla desde allá del Antiguo Testamento. Y Pablo dice: yo les voy a decir, estaba casada, no se podía divorciar de su marido, según la ley. El hombre debía entregarle carta de divorcio. Solamente había una mujer que podía divorciarse. ¿Saben cuál era? La esposa del curtidor de pieles. ¿Saben por qué? Porque el curtir pieles olía tan feo y hedía tanto. Hedía tanto el curtidor. Hay que cumplir la ley y la Torá. Por eso es necesario que el marido muera. Y por eso es que Cristo murió, para hacernos libres de la Torá, de la ley. ¿Entiende? Entonces continúa diciendo allí: así que viviendo el marido se llama adúltera si fuere de otro varón. Dios hizo una relación de pacto con Israel en el monte Sinaí. Esa es su mujer. Israel no cumplió la Torá, falló a la Torá. Entonces es necesario que el marido muera. ¿Para qué? Para poder ser salvos de tener que cumplir la ley. Esto nos dice allí: así también vosotros, hermanos míos, estáis muertos a la ley por el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, a saber de quién, del que resucitó. Y nos continúa diciendo allí: a fin de que fructifiquemos a Dios. Por eso era necesario que Cristo muriese. Y por eso Jesús dice: esta es la sangre ¿de qué? Del nuevo pacto. Porque el primer pacto, que fue el del Sinaí, no servía. Era necesario que muriese para que hubiese un nuevo pacto con el nuevo hombre de las bodas del Cordero, donde Cristo viene por su iglesia. Y después pasemos a Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 19, 6 al 8. Y oí como la voz de grande compañía y como el ruido de mucha gente y como la voz de grandes truenos que decía: aleluya, porque reinó el Señor nuestro Dios Todopoderoso. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque venidas las bodas del Cordero y su esposa está lista. Cristo con su iglesia. En su unión matrimonial usted representa la unión de Cristo con su iglesia. Por eso se nos exige que, como en primer lugar, y lo que Pablo coloca en primer lugar,
que en nuestra relación sea una relación monogámica, de fidelidad, de lealtad, de entrega a nuestra esposa. Porque así hizo Cristo con su iglesia. ¿Entiende? La pregunta es de actuar o hablar. Encontramos a un Pedro imprudente. Un Pedro tan seguro en sí mismo que cometía imprudencias cada rato y hablaba en nombre de los demás. Cada rato metía la pata Pedro por su impulsividad, porque era imprudente, no pensaba antes de hablar, antes de actuar. ¿Sí? ¿Cuántas imprudencias cometemos en el ministerio, hermanos? Porque nos aceleramos, tomamos decisiones sin ver las implicaciones más allá, los compromisos más allá, si vamos a poder cumplir o no. Dice el Señor, nadie va a la batalla, sino primero no sabe cuántos soldados tiene el enemigo. Nadie comienza una construcción si no sabe si va a poder terminarla, porque entonces no pasen los demás y se burlen y se rían y digan, mira, empezó y no terminó. Entonces dice, ¿cuántas veces tomamos decisiones imprudentes como líderes en la vida cristiana o en la vida de la iglesia y tomamos decisiones por los demás? Dice que el líder cristiano tiene que ser prudente. ¿Y qué más? Discreto. Dos palabras muy importantes. Porque la discreción consiste en guardar la reserva del sumario. A nadie le entregan un sumario en un juzgado, no le entregan la carpeta a cualquiera, porque son documentos privados. Pero en la iglesia los líderes en ocasiones fallan, porque aquellas cosas que le contaron en privado a veces las podemos colocar acá como ilustración, y el hermano está sentado y dice, ay, qué vergüenza, me nombró a mí. Reserva el sumario. O en ocasiones, hermano, vamos a orar por Julanito, y ese oremos en privado y que nadie se dé cuenta, se convierte en un bochinche y todo el mundo sabe, pero todo el mundo sabe para callado. Y somos imprudentes porque contamos reservas del sumario, cosas que no podíamos contar, cosas que no podemos revelar, porque son privadas del hermano, privadas de la hermana, y tenemos que darle un manejo apropiado, de tal manera que eso quede allí, como dicen, como confesión de cura. Nadie más se dé cuenta. Y usted, esposa, tiene que saber de que no tiene por qué estarle preguntando, mi amor, ¿y qué dijeron de ese problema que había en la iglesia? No. Es que vamos a orar por él, voy a decirle al ministerio femenil que oremos por él. Oh, ya eso se regó. Tengan cuidado, hermanos, porque tenemos que ser prudentes y discretos. Dos palabras muy importantes que se nombran aquí en segundo lugar. Entonces, pensemos antes de actuar, pensemos antes de hablar. En tercer lugar nos dice que seamos equilibrados o sensatos. Mantener el equilibrio. ¿Qué es ser equilibrado o sensato? Que le da realmente el lugar a cada cosa en la medida exacta, sin salir perjudicado él. Entonces a veces no somos equilibrados. Por ejemplo, al administrar el tiempo no somos equilibrados, porque podemos dedicar más tiempo en ocasiones al ministerio y nuestra esposa está allí esperando, mi amor, ¿será que ya podemos irnos? No, es que estamos en esta labor. Sí, mi amor, pero es que mira que es que estoy con unos cólicos. No, es que tenemos que terminar. Sí, pero sí. No, finalmente la mujer se aburre, ¿va? Y los hijos están esperando, papá, ¿podemos ir ya a pasear al río? Sí, yo les prometí que íbamos a ir al río, pero es que mire, tengo esta reunión que me llamaron los diáconos a última hora. No estaba programada, pero me llamaron. ¿Y podemos ya irnos? No, me dijo, todavía no, espere un momento. El muchacho aburre, hasta no cumple lo que promete. No es equilibrado. No mantiene la proporción de las cosas. Usted tiene que tener un equilibrio en lo que dedica al ministerio. Es mantener el equilibrio. Cada cosa tiene su peso, su equilibrio. Bueno, menos mal que aquí no hay ninguno gordo.
Porque si usted está así con sobrepeso, es porque no guarda el equilibrio en lo que come. Desequilibrado. Y aún en esos pequeños detalles se observa si usted es equilibrado o no es equilibrado. Un tiempo que si usted no lo sabe administrar, lo absorbe a tal punto que no tiene tiempo ni para usted mismo. ¿Sí? Entonces sea equilibrado, sea equilibrada. Sea diácono o diaconisa, seamos equilibrados, mantengamos las proporciones. También nos dice allí, en cuarto lugar, que sea compuesto. Mantener la compostura. ¿Sí? Mantenerse compuesto es mantener los pensamientos y las emociones bajo control. Mantener las emociones bajo control. Mantener los pensamientos bajo control. Porque cuando hay dificultades y problemas, vienen los pensamientos a la mente. Y cuando vienen los pensamientos, entonces usted comienza a suponer. Yo a veces digo, no, es que yo tengo el suponedero dañado. Pues cuando yo comienzo a suponer, entonces resulta de que probablemente eso no era una realidad, era una suposición. Yo mismo me creé toda una fantasía en mi mente, una suposición. No, yo supuse que, no suponga, tenga cuidado. Hay que saber mantener entonces en equilibrio los pensamientos y las emociones. Evite tomarse las cosas a pecho. No, es que me dijo. Probablemente hay una situación en la cual se presentó un conflicto y el hermano de pronto se salió de la ropa y es que me insultó, me dijo. Los líderes se enojan, los que están sirviendo se enojan y lo toman a pecho. Cuando la persona está inconforme es con una situación que se presentó, no con usted como persona. Pero qué común es ver que se toma a pecho cuando, ay, me dijo, si viera cómo me miró. Y se forma todo un conflicto y se divide la iglesia a veces por esas cosas así. Porque no se tiene la compostura para poder mantener los pensamientos y las emociones bajo control, en su sitio, como corresponde. Algo importantísimo, punto 5, hospedador. ¿De dónde viene la palabra hospitalidad? La raíz de hospitalidad viene de hospital, hotel, ¿sí? Hospedaje. Antiguamente no estaban esos sitios especializados. Entonces encontramos que cuando el buen samaritano va y toma a ese hombre que está herido, ¿a dónde lo lleva? A un mesón, a un hostal. Y le pide al mesonero que lo cuide y le paga todo lo que sea para cuidarlo a él, todo lo que gaste. Ahí yo le doy la platica. Porque en ese tiempo un hostal, que era como un hotel, también era como un hospital, ¿sí? Que atendía a las personas. Entonces nos dice que nosotros debemos ser modelo en hospitalidad, en atender a las personas con amor, preocuparnos por sus necesidades físicas, por su salud, por su parte emocional, ¿sí? Estamos en una sociedad egoísta, como hemos estado viendo, una sociedad centrada en sí misma. Entonces nosotros tenemos que ser modelo en hospitalidad, en servicio, porque es allí donde practicamos realmente el amor. Miremos todo esto que nos está diciendo aquí Pablo, unas condiciones que nos coloca Pablo. En sexto lugar, Pablo nos dice acá que debemos, dice, ser apto para enseñar o capacitado para enseñar. La palabra griega es didáctica. Didáctica. Los señores docentes que hay aquí saben que es didáctica, o las profesoras saben que es la didáctica. Entonces la didáctica es importante en la pedagogía y la educación porque permite llevar a cabo con calidad la tarea docente. ¿Qué cosa? La reflexión. ¿Qué más se busca? Sobre las diferentes estrategias de aprendizaje. Evita improvisaciones. Hay un programa. Hay algo ya programado para el mes, el año, qué se va a hacer, cuál es el programa. No se improvisa.
Y los latinoamericanos somos muy dados a la improvisación. No, el pastor, el diácono, a un cumpleaños. Entonces dice, como flechas en las manos del valiente. ¿Qué dice? Son los hijos. ¿Han escuchado el texto bíblico? Y miren que nosotros no miramos, es que no pensamos. Como flechas en las manos del valiente son los hijos. Y me dice, ¿y eso qué significa? Que usted con tiempo, el arquero prepara la flecha, le hace con las plumitas atrás, le afila la punta, le echa allí el veneno que le va a echar, ¿cierto? Toda cosa. Y entonces él tiene la flecha en la mano. Y luego él toma la flecha, la coloca en el arco y él coloca un punto donde quiere disparar y pegar, ¿cierto? Y luego entonces él templa el arco y lanza la flecha. Una vez lanza la flecha, ya no tiene control sobre ella. Y pega en el blanco, usted apunta y usted va a tomar, y a medida que usted va allí calibrando dónde va a pegar, es un diario en que usted va escribiendo a diario cómo va alcanzando las metas sus hijos, para que cuando ya su hijo se vaya de la casa, su hija, usted tenga la certeza de que va a pegar en el blanco, porque ya ahí usted, cuando está afuera, ya usted no tiene el control. ¿Sí? Entonces, qué interesante, como flechas son los hijos en las manos del valiente. Eso es un paréntesis, porque nos dice aquí que tenemos que mirar que no seamos desordenados, y si queremos que la iglesia pegue en el blanco, tenemos que programarnos a 3, 5, 10 años. Y si se puede, hasta por allá, a los 50 años, probablemente yo ya no esté. Pero los que vengan tienen un programa que seguir si queremos que nuestra iglesia pegue en el blanco. ¿Sí? Sea realmente eficaz en la proclamación del ministerio y del evangelio. ¿Ya? Entonces, sí, didáctica. Y Jesús nos dice en cuanto a la enseñanza que nosotros primeramente debemos enseñar la palabra, la escritura, y no podemos pasarnos por alto la escritura. Mateo 5, 19 al 20. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y lo enseña así a los demás hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que haga, mire que no dice que se lo sepa, cualquiera que haga y lo enseñe, ¿le enseña qué? ¿Cómo se hace? No que se lo enseñe para que se lo sepa, sino que lo enseñe cómo se hace. Este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no es que el cafecito es tan rico, pues el cafecito se puede convertir en una adicción. ¿Y saben cuál es la peor adicción? El azúcar. Y el azúcar está en las harinas. Y esa es la peor adicción. Y la gente dice, no, yo no tengo ninguna adicción. Póngale cuidado, porque eso está destruyendo su vida. Por eso hay hermanos con diabetes por altísima y cosas de esas, porque es que no cuidan el azúcar. ¿Por qué? Porque no tienen sobriedad. Así me haga daño, me lo como. Pero es que vea, por aquí le chorrea el aceite del colesterol, no importa, es que me gusta así. Sí. Moderando nuestros gustos y caprichos para construir una verdadera personalidad. No heridor, octavo. No heridor, manso, pacificador, manso, no heridor. Ahora, si nuestra actitud prepotente como líderes en querer imponer nuestra voluntad en ocasión por la fuerza, con el buen interés de que las cosas se cumplan, no digo que sea malo, sino con la buena intención que las cosas se cumplan, en ocasiones hieren a los hermanos de la iglesia, hieren a los jóvenes, estropean a los demás y atropellamos y pasamos por encima del otro. Lo importante es que se cumpla el objetivo. No, tenga cuidado, porque sus mirándonos así se dijo, yo no soy pastor, yo soy Luciano Jaramillo. De ahí en adelante ese señor se me salió del corazón. Dije, no le vuelvo a prestar atención a ese señor. Me caía gordo, me caía pesado, no le escuchaba nada. Cuando hablaba no le prestaba atención. ¿Por qué? Porque es que me dio rabia como trató mi compañero.
¿Cómo así que vamos a saludar a mi pastor y él me sale con una respuesta de esas y me sale con una respuesta áspera que yo no esperaba cuando estaba yo un niño todavía de 8 años? Sí. Hermanos, nosotros herimos en ocasiones con nuestra prepotencia porque creemos que porque tenemos el puesto de pastor o de líder o de anciano, todo el mundo tiene que postrarse a nuestros pies. No, Señor. Dice que los hermanos que somos líderes en la iglesia debemos ser como los más sencillos en la iglesia del Señor. ¿Ya? Debemos aprender el diálogo. Pero yo os digo que cualquiera que le dice, se enoje con su hermano y le diga tonto o imbécil, ya es culpable de juicio. Porque le mató ¿con qué? Con su boca, con sus palabras. Esas hieren más. Son como puñaladas que entran al corazón. En ocasiones nos creemos con el derecho de atropellar al otro. Y le decimos, es que yo sí le voy a exhortar. Yo le voy a exhortar en el Señor. Y pensamos que exhortar es decirle cuánto es 2 por 2. Y le cantamos la tabla. Eso no es exhortar, hermano. Exhortar es llamarle al hermano y decirle, hermano, cuénteme qué pasó. Escuchar antes que hablar. Después de escuchar qué le pasó, entonces, hermano, vamos a orar juntos. Y estamos llamándola a ver cómo va. Y estamos apoyándola para que ella salga adelante. Porque nos dice que si nosotros vemos a un hermano caer, nosotros que somos más espirituales, ¿qué dice? ¿Ah? Restaurar. Restauremos al tal con el espíritu de ¿qué? Mansedumbre, no con el espíritu de soberbia, de creerme yo mejor que el otro, sino con el espíritu de mansedumbre. Entonces miren que aquí la cosa es diferente. Entonces nos habla no heridor, no peleador, no pendenciero, manso, pacificador, no en el lugar, no codicioso, no codicioso, y menos de torpes ganancias. Es decir, más bien que sea generoso. Ustedes están más dispuestos a dar que a recibir, porque me han bienaventurado es que dar que recibir. Y es ideal que el pastor, estoy hablando del pastor, no de los ancianos ni los diáconos, que el pastor en lo posible no toque dineros de la iglesia. ¿Sí? Lo ideal es que ancianos, diáconos, allá, ustedes manejan las cuentas. Pero yo no toco dineros. ¿Para qué? Para evitar que allá afuera no digan, miren, se está enriqueciendo a costillas de la iglesia. Anteriormente yo tenía una empresa y la empresa prosperó y compré una camioneta. Entonces cuando llegué a la iglesia con mi camioneta, llegó una hermana de la iglesia antigua y me dice, pastor, están buenos los diezmos. Y yo, no, hermana, usted sabe que yo trabajo y trabajo fuerte y arduamente. Porque si fuera por el salario de la iglesia, no podría comprar esa camioneta. Y usted lo sabe, hermana. Entonces esa es la imagen que a veces los hermanos pueden tener, o con mayor razón los de afuera. Cuando saben que muchos dicen allá afuera que es que el pastor es hijo del rey. Y como es hijo del rey, entonces debe prosperar económicamente como prospera su alma. Entonces tiene que enriquecerse a las costillas de los hermanos y explotarlos y sacarle la lana y ver cómo es que me los voy a robar. Dice que en la iglesia donde más discretamente roban, porque le dicen al hermano, vamos a cantar. Le dicen, bueno, cierre los ojos, levanta los brazos y ahora saca lo que tienes en tus bolsillos. Entonces es donde más discretamente los roban. Dicen allá afuera, ¿no? Sí, tenga cuidado. Y dice aquí Pablo a Timoteo en ese mismo libro de 1 Timoteo que estamos estudiando, donde está este contexto, este texto bíblico, nos dice, grande es la granjería o ganancia de la piedad con contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada nos podremos llevar. Así que teniendo el sustento y con qué cubrirnos, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse
caen en tentación y lazo y en muchas codicias locas y dañinas que hunden a los hombres en perdición y muerte, porque el amor del dinero es la raíz de todos los males, el cual codiciando algunos se descarriaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Esa es la recomendación que nos hace Pablo. En 10º lugar, moderación. Moderación o conciliación. Una persona que está acá adelante dirigiendo, ¿qué hace? Está moderando. ¿Qué está moderando? Pues que por allá no se paren unos a gritar y otros se paren, otros se sienten. No, dice, parémonos hermanos, entonces él modera. Modera el comportamiento de los que están acá. Hermanos, ahora cantemos. Entonces cantan. ¿Sí? Hermanos, sentémonos. Entonces está moderando el comportamiento en este espacio. Está moderando. ¿Ya? Y nos habla precisamente que una persona que modera ayuda a conciliar. Cuando hay diferencias entre los miembros de la iglesia, problemas, entonces yo no me coloco en el partido de este ni de este de acá. Yo me coloco en el medio y escucho las dos partes para ahora conciliar. Vamos a conciliar. Porque es que los dos somos hermanos en Cristo. Ustedes dos son dos hermanos en Cristo que quieren servir al Señor, aman al Señor. Entonces vamos a conciliar. No me presto para partidos en la iglesia. Usted tiene que ser objetivo, objetiva en las maneras de ver las cosas en la iglesia. No puede parcializarse. El líder no se puede parcializar. Tiene que ser objetivo. Bueno, también nos dice aquí otra parte importante. Autoridad. Autoridad. Y autoridad moral. ¿Dónde? Usted puede tener autoridad posicional. ¿Cuál es la autoridad posicional? Un policía jovencito que apenas acaba de cumplir 18 años, llega y yo voy a atravesarme el semáforo y me dice, no, un momento, usted no puede pasar. Mire que el semáforo está en rojo. Este mocoso de 18 años que me viene a dar órdenes a mí, yo puedo ser su papá. Pero él dice, no, no pasa. Porque si usted pasa, le pongo una multa. Porque según el código de policía, usted está quebrantando una norma. Entonces, ¿qué es eso? Autoridad posicional. Y usted tiene una autoridad posicional como padre porque Dios le puso como padre. Pero esa autoridad posicional tiene que ir respaldada por una autoridad moral. ¿Sí? Entonces, mientras estamos almorzando, aquí no se coge el celular. Pero está usted almorzando y sonó el celular porque el hermano Perencejito llamó, el anciano llamó y usted me dice, sí, se para la mesa, sí, aló. Sí. Es que es el anciano no sé qué. Usted mismo está quebrantando la norma y usted entonces, ¿qué pasa? No tiene autoridad moral para exigirle al muchacho que en la mesa no se ve el celular. ¿Sí? Y que mientras estamos reunidos en familia, entonces estamos en familia y que no estamos viendo ahí el celular mientras estamos reunidos en familia porque estamos como familia. Pero si usted permite, no es que me llamó, es que mire, es un problema en la iglesia, entonces no, ya usted no tiene autoridad moral, perdió la autoridad moral. Porque no es modelo, no es ejemplo a seguir. ¿Y cuántas cosas hacemos así? Exigimos a los muchachos, exigimos a la juventud, exigimos a los hermanos, pero nosotros mismos no lo hacemos. Y nos dice que la autoridad moral primeramente debe ser en casa. Porque allá es donde nosotros somos el modelo y el ejemplo. Los hijos nos están midiendo, nos están observando. Entonces la autoridad moral es fundamental. Además de eso nos dice en 12º lugar, la experiencia. No se puede colocar a liderar a alguien que no tenga experiencia, que no tenga madurez. Porque la experiencia se da con el tiempo. Entonces nos dice allí, la experiencia es el aprendizaje que se obtiene para siempre, producto de lo que se ha vivido en el tiempo.
¿Qué le piden a un muchacho cuando va a trabajar? ¿Tiene experiencia? No, entonces no puede entrar. Entonces, ¿cuándo va a adquirir experiencia? ¿Sí? Pero la experiencia es aquello que se obtiene a través del tiempo. Y para liderar en la iglesia nos dice, hermano, no coloque a alguien nuevo, alguien que no tiene experiencia. No, es que yo apenas tengo 3 años, hermano, usted es un bebito espiritual todavía. Yo hace 3 años y ya, bueno, sí. La experiencia es fundamental de los hermanos para ser nombrados como ancianos, como diáconos, como líderes en la obra del Señor. Y por último, para no cansarlos más, Pablo nos dice que tengamos buen testimonio. ¿Para quién? Para con los de afuera. Es que yo soy de buen testimonio en la iglesia. En la iglesia todos tenemos buen testimonio. En la iglesia todos tenemos buen testimonio. Pero allá afuera, buen testimonio para con los de afuera. Que los de afuera digan verdaderamente esa persona es de imitar, es una persona íntegra, buena gente, trabajadora, una persona comprometida, que cumple lo que dice, que paga oportunamente. Es decir, de buen testimonio allá afuera. Porque los evangélicos somos muy reconocidos en los bancos. ¿Y saben por qué nos reconocen en los bancos? Porque no pagamos los créditos a tiempo. Entonces, a pedir un crédito en nombre de la iglesia, tal, en un banco, dicen, no, la iglesia no, por favor. No, aquí no se le da crédito. Qué triste, porque no tenemos buen crédito. ¿A dónde? No nos creen allá afuera. ¿Sí? Entonces dice, sí, que tenga buen testimonio, buen crédito, que se le pueda creer, que lo que dice es verdad, que lo que dice lo vive, no simplemente que lo enseña. Entonces, todas estas recomendaciones tienen como propósito que nosotros, como ministros y ancianos de la iglesia, podamos presentarnos como un referente a seguir. ¿Sí? ¿Cuántos conocen los mimos? ¿Saben qué es un mimo? ¿Qué hace esa persona? Yo hago así y ella también hace así. Yo me paro acá, entonces también hace así, ¿cierto? Comienza a imitarnos. Y nosotros tenemos que ser buenos referentes para que nos puedan imitar como corresponde. Los líderes cristianos somos ese referente digno de imitar. Y yo debo preguntarme, ¿realmente soy alguien digno de imitar? ¿Puedo colocarme como ejemplo y decir, imíteme? Porque Pablo sí hacía eso. Pablo decía, mire, sed imitadores de mí, así como yo imito a Cristo. Imítenme, así como yo imito a Cristo. Entonces yo tengo que preguntarme, ¿verdaderamente yo soy una persona digna de imitar? ¿Todos en la iglesia quieren imitarme? ¿Quieren seguirme? ¿Quieren hacerlo como yo lo hago? Yo soy el modelo a seguir. Cuando uno tiene docentes en el colegio, uno dice, vístase bien, porque usted es el modelo a imitar de las niñas. Si la docente vaya toda así, con el pelo como nido de... toda demacrada. ¿Ustedes creen que quieren, ustedes señoritas, querrían imitar a una profesora así? ¿No? Entonces, en nuestra institución nosotros le exigimos a las docentes usted estar bien vestida. Y se le entrega su dotación y aquí viene bien peinada, bien bañadita, bien arreglada, porque usted es la que van a imitar. A usted es la que van a seguir. Igualmente el pastor, igualmente los ancianos, igualmente los diáconos, las diaconisas, ustedes son el modelo a seguir. Y si usted da clase a niños, usted da clase a jovencitos, cuídese, porque usted es el modelo a seguir. Por más que usted no quiera hacerlo, usted es el modelo a seguir.
Yo tuve unos referentes, y Pablo probablemente fue el referente para Timoteo. Por eso dice allí, 1 Corintios 14, 16 al 17, Pablo dice, imitadme a mí, así como yo imito a Cristo. 1 Corintios 11, 1. Pero luego dice, miren, hagan como yo hago. Y si ustedes quieren saber cómo es que yo hago, les voy a mandar a Timoteo, para que él les explique la integridad en que yo vivo y puedan corroborar que lo que yo digo, lo vivo. ¿Sí? Y entonces les manda a Timoteo. Porque Timoteo fue influenciado por Pablo. Recuerden que Timoteo tenía un papá que era ¿qué? Griego. Una mamá judía. Pero Pablo toma a Timoteo jovencito y es el referente a imitar. Y Timoteo hace lo que Pablo le dice que haga. Porque es que Pablo tiene la autoridad moral para instruir. Porque vive lo que está diciendo. Entonces, vemos allí Filipenses 4:9. Pablo dice, y presta atención lo que dice allí, Filipenses 4:9. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo que usted ha escuchado, ha visto de mí, ¿cierto? Lo que les he enseñado, todo eso, dice, esto haced, porque yo les he sido ejemplo. Y el Dios de paz será con vosotros. Entonces Pablo nos advierte a nosotros, hermanos, cómo debe ser nuestro comportamiento, nuestra integridad. Nosotros somos modelo a seguir, queramos o no queramos. Y si tenemos dificultades, busquemos las estrategias para apoyarnos como pastores, para ayudarnos en las situaciones difíciles, porque tampoco desconocemos que tenemos momentos difíciles. Pero tenga presente que usted es el referente a seguir. Este mundo está en un mundo de crisis porque necesita referentes. Para mí, mis referentes fueron el pastor Gilberto Valencia y el pastor Walter Benur Carreño. Porque mi papá, aunque me quería, era un hombre más proveedor que referente. Entonces, aprendí en la vida cristiana gracias a dos pastores que estuvieron atentos en mi vida cristiana, que me vieron crecer, que me apoyaron, que oraron conmigo, que me enseñaron a abrazar, que me enseñaron a saludar. Personas que estuvieron allí, las vi en su integridad y que aún siguen fieles al Señor a pesar de sus años, siguen fieles al Señor y siendo íntegros en su vida cristiana. Con falencias como todos los hombres, sí, pero íntegros en su vida cristiana. Entonces, son modelos a seguir. Un día yo estaba en mi casa cuando estaba joven, tendría apenas como 18 años, y estaba en la puerta, yo allí parado en la puerta. Y se acercó el muchachito vecinito de mi casa, tenía más o menos unos 12 años, y se quedó mirándome. Y me dijo, David, yo quiero ser como usted cuando sea grande. Dios mío, si este muchachito supiera cómo soy yo. ¿Sí? Eso pensé yo inmediatamente en mi mente. Pero hermanos, es que usted es un referente donde quiera que está, cuando usted es un fiel cristiano. Y hubo un Timoteo, el cual formé en la iglesia, que ahora está liderando la obra en Bogotá. Y este Timoteo estuvo conmigo más o menos desde los 12 años. El Señor me concedió esa bendición de formar su vida y formarle en muchos aspectos de su vida, acompañarlo en sus procesos de adolescencia. Ya es un adulto, está casado, está atendiendo la obra en Bogotá. Y él me decía, Pastor David, yo llegué a tal situación de querer imitarlo a usted, que cuando íbamos a un retiro, yo me fijaba hasta cómo usted se acostaba en la cama. Y yo quería imitar cómo usted se acostaba en la cama. Y yo decía, bueno, ¿cómo así, hombre? Tampoco para tanto. Sí, hermanos, los muchachos se fijan en pequeños detalles. Y usted es aquel que apoya, ayuda a los jóvenes, a las jovencitas, a los hermanos que están comenzando la vida cristiana, para que crezcamos, para que vean en nosotros hombres, mujeres íntegros, que realmente tengamos una conciencia limpia delante del Señor. ¿Sí? Y hoy tristemente tenemos que instruir todavía a los líderes cristianos acerca de esto,
porque dice allí, bueno, para que sepas cómo qué, comportarte. ¿Cómo lo dice el texto bíblico? Para que sepas cómo comportarte en la iglesia. ¿Qué es qué? Columna y apoyo de la verdad. Amén. Bien, oremos al Señor. Padre Santo, pedimos perdón a ti, Señor, porque en muchas ocasiones no hemos sido ese referente a imitar. Reconocemos nuestra indignidad, pero humildemente queremos, Señor, ser moldeados por ti. Y queremos día a día, Señor, crecer, trazarnos metas claras y objetivas para ir moldeando ese carácter, para ir moldeando nuestra vida, para ir viviendo estos valores en nuestra vida cristiana, porque tu palabra nos dice que estas son las exigencias de un líder cristiano. Y queremos ser ese referente a imitar en nuestras congregaciones, en nuestros jovencitos que están comenzando su vida cristiana, en los niños, en las personas que son aún bebés espirituales, que realmente seamos dignos de imitar, como Pablo dice, imitadme a mí, así como yo imito a Cristo. Queremos vivir en integridad delante de ti, Señor. Fortalece la vida espiritual de mis consiervos, pastores, sus esposas, los diáconos, diaconisas. Fortalece, Señor, su vida cristiana y en los momentos de prueba que puedan acudir a un líder que les apoye y que estos también puedan ser usados en tus manos para crecer juntos, Señor, y ser columna de apoyo para otros. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.